Entonces, el estrés es una de las causas que o provoca que frotemos nuestros ojos. Otra de los problemas que ocasionan el estrés es la visión cercana. Fíjense bien, cómo ha cambiado nuestra cultura y nuestra forma de trabajo en los últimos 20 años. Hace muchos años, las personas que trabajábamos teníamos una gran cantidad de tiempo observando cosas lejanas, ¿sí? De hecho, los ojos humanos, por anatomía, por evolución, han evolucionado generalmente para observar objetos lejanos. Actualmente no. Seguramente ustedes se han dado cuenta que cuando le preguntan a las personas cuánto tiempo utiliza la computadora, cuánto tiempo pasa en su celular, etcétera, se van a encontrar cantidades importantes de tiempo de visión cercana. Es más, yo voy en estos momentos a abrir un momento mi celular. Les quiero mencionar que el día de hoy, 15 de octubre, llevo 5 horas con 34 minutos de utilización de mi dispositivo celular. Eso es una cantidad de tiempo muy importante. Fíjense bien, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a partir de la llegada de los dispositivos electrónicos, recomienda que sea un máximo de 1 hora el uso de dispositivos electrónicos al día. Esto, esto evidentemente está fuera de lugar porque yo creo que muy pocas personas, es mi opinión personal, lo digo abiertamente, yo creo que muy pocas personas utilizarían 1 hora el celular al día o la computadora. Seguramente vamos a encontrar muchísimo más tiempo. Y entonces, el tener una actividad cercana durante tanto tiempo, uno de los problemas que va a inducir precisamente va a ser el dolor asociado al trabajo cercano, el dolor de cabeza asociado a trabajo cercano. Va a haber otros problemas de estrés, por ejemplo, la incomodidad, la fatiga, el dolor localizado en los ojos o alrededor de los ojos. Y bueno, precisamente la mayoría de las personas que se les pregunta ¿cuál cree usted que sea la causa del dolor? Pues la mayoría de las personas asocia la actividad visual como consecuencia de la aparición de ese problema. Hablemos un poquito de la hipermetropía. Generalmente, la hipermetropía, que sobre todo la que es latente, recordemos que la hipermetropía latente es aquella en la cual la acomodación puede disfrazar una parte de la hipermetropía. Por ejemplo, un hipermétrope con una hipermetropía latente es aquel que ustedes lo sientan en el consultorio, le ponen la cartilla de Snellen en enfrente y les ve hasta la J que tiene la marca de la cartilla. O sea, les ve todas las letras. Les tiene un 20/20 o un 20/15 y presume ver muy bien de lejos y de cerca. Generalmente estos son pacientes jóvenes, pacientes entre unos 15, 20, 25 años. Pero desafortunadamente, estas personas, cuando realizan actividades cercanas durante mucho tiempo y que se mezclan algunos factores, como por ejemplo la luz artificial, el uso de computadoras, el exceso de iluminación, estas personas pueden llegar a desarrollar fatigas oculares importantes después de largas jornadas de trabajo. Pensemos un momento en los pacientes que nos consultan el día que va a consulta. Por ejemplo, si la persona va a consulta en un fin de semana, un sábado o un domingo, es muy probable que esa persona en fin de semana vaya totalmente feliz, relajada, porque a lo mejor ese día no trabaja. Pero cuando va una persona entre semana, es muy probable que esas personas que van entre semana tengan más problemas que las que van los fines de semana. Y ahora, las personas que van los fines de semana es un poquito menos probables de que estén conscientes de su sintomatología porque el día que van se sienten bien. Es algo similar al efecto que ocurre cuando vamos a hacer el súper
y tenemos hambre. No sé si alguna vez les ha pasado. A mí me pasa frecuentemente, por eso ya trato de no hacerlo. Pero si yo voy al súper con hambre, no, pues ya empiezo a echar las galletas, empiezo a echar el chocolate, empiezo a echar unas donitas, empiezo a echar las verduras, empiezo a echar hot cakes, oye, que se me antojó un sándwich, una tortita de pierna, empezamos ahí a llenar el carrito y cuando llegamos a la casa, pues comemos y ya se me va el hambre y se me olvida todo lo que compramos para los antojitos. Lo mismo ocurre con los pacientes que van de fin de semana. Los pacientes que van de fin de semana se olvidan hasta cierto punto de lo que han sufrido durante la época laboral. Es más, muchos de ellos van con la idea de dejar de pensar en el trabajo, ¿no? Es fin de semana, el trabajo a un lado, pero a veces desafortunadamente nosotros como la parte mala del cuento, tenemos que hablar acerca del trabajo para poder detectar esas necesidades que a lo mejor el paciente en ese momento no se acuerda. Conocer la iluminación, conocer la humedad del ambiente de trabajo, conocer la distancia de trabajo, conocer si está utilizando luz natural además de la artificial, conocer la temperatura del área de trabajo, conocer el color de la oficina que envuelve el área de trabajo o del lugar que sea, ¿no? Todos esos factores son importantes para poder dar una atención integral. La falta de iluminación en los pacientes hipermétropes dificultan la lectura y la escritura. Además, agudiza todo lo relacionado a la fatiga. De hecho, personas que tienen bajas iluminaciones o incluso altas iluminaciones se fatigan con mucha facilidad. Una iluminación media, yo les voy a dar algún dato más adelante de cómo debemos de cuidar esa iluminación, pero las bajas iluminaciones y las altas iluminaciones provocan fatiga. Si no me creen, pueden ustedes esta noche poner una iluminación muy tenue, muy tenue, muy tenue y ponerse a leer un libro. Seguramente se van a fatigar. Y si ponen la lectura, por ejemplo, ahorita está el día más o menos despejado. Si ustedes se ponen a leer en pleno rayo de sol, también va a ser muy cansado. Por lo tanto, buscar una iluminación media, preferentemente natural, es lo ideal. Pero si no se puede, combinarla. Por ejemplo, si tengo la opción de prender la luz y además abrir una ventana para que la luz esté combinada, me va a ayudar mucho más. Fíjense que esto es algo totalmente diferente. Ya cambia un poco la situación de cómo tratamos a los pacientes hipermétropes en la actualidad, porque hace muchos años se instruía a las personas que tenían dificultades para hacer un trabajo cercano, se les decía, no, sabes que tú no sirves para trabajar. Tú mejor dedícate a otra cosa, no sé, ponte a manejar una carreta o de plano vete del país a trabajar de otra cosa. Y la verdad es que eran maltratados las personas hipermetrópicas. En la actualidad, afortunadamente, una persona con hipermetropía tiene las mismas oportunidades competitivas que cualquier otra persona. Por ejemplo, en aquella época, a las personas que eran miopes, no se les trataba así. ¿Por qué? Porque las personas miopes eran muy buenos para el estudio. De hecho, en alguna ocasión se llegó a publicar algún artículo que hablaba acerca del IQ sobre los pacientes miopes, sobre los hipermétropes y se decía que eran más inteligentes. En realidad no es que sean más inteligentes. Lo que pasa es que tienen más capacidad de no fatigarse para estudiar y por esa razón es que pueden permanecer estudiando más tiempo y eso evidentemente aumenta el nivel cognitivo. Pero actualmente, tanto los miopes como los hipermétropes tienen las mismas oportunidades. Hablemos ahora de la miopía. La miopía, como tal, no causa cansancio visual cercano. No causa cansancio visual. Lo único que sí es que para ver de lejos, los pacientes sufren mucho. Un paciente miope es muy evidente. De hecho, tal vez es el paciente más común en la óptica. Los pacientes miopes llegan a la óptica porque tienen muchos problemas de visión lejana. Estos pacientes, para tratar de ver de lejos, se entrecierran los ojos y también desarrollan dolor muscular en los músculos del rostro, precisamente porque tienen tanto tiempo estar haciendo ese guiño. De hecho,
les voy a dar un dato cultural. La palabra miopía proviene del griego mios, que significa cerrado. Los griegos, cuando ven a una persona que cerraba los ojos, le decían míos, tiene los ojos míos. ¿Por qué? Porque la persona, para tratar de ver mejor, entrecierra los ojos. De ahí proviene el nombre. Por lo tanto, estas personas, pues sí pueden pasar mucho tiempo de cerca, bastante cómodas, pero de lejos es donde van a tener muchos problemas. Y aquí necesitamos identificar la actividad que va a tener mi paciente. Por ejemplo, si tengo un paciente que es chofer de un autobús, pues va a estar muy padre porque un chofer de autobús va a tener una visión nítida, lejana, perdón, de cerca, pero de lejos, pues a lo mejor no le va a funcionar una actividad como de chofer, ¿no? Necesita tener una corrección. Perdón, me distraje porque veía un comentario que no se escuchaba bien, pero parece que sí es el audio el que está correcto, ¿verdad? Bien, en el caso de las personas con astigmatismos, aquí yo quisiera hacer un comentario. Perdón, me voy a regresar un momento con el miope porque se me fue la idea, pero yo les quería mencionar algo. Fíjense bien, discapacidad, porque finalmente ese es el término de nuestra plática. ¿Qué tiene que ver aquí la discapacidad con una ametropía? Tiene mucho. Fíjense, yo les ponía un ejemplo hace tiempo a mis estudiantes. Imagínense pensar en una persona miope, en una persona miope. Yo les voy a poner una situación un tanto extrema, si ustedes quieren, un tanto extrema, pero no imposible, ¿eh? No imposible. Imagínense ustedes tener a un paciente miope. Ese paciente miope tiene 6 dioptrías de miopía en cada ojo. Esta persona se dedica a vender. Está en congresos, está en ferias de, no sé, de lo que tenga que vender. Y en una ocasión le toca ir a Toluca a hacer una actividad todo el día. La persona está ahí hasta muy tarde, hasta las 6:30 de la tarde, termina de hacer su actividad, decide no quedarse a dormir en Toluca, decide levantar su stand y va a manejar durante una hora más o menos hacia la Ciudad de México, sale de la ciudad de Toluca a eso de las 7:30 de la noche, ya a esa hora pues, seguramente ya está un poquito más oscuro, ya está oscuro. Decide por seguridad irse por la autopista. Así que como a las 8 de la noche se encuentra en la mitad del camino y sufre un percance con su llanta, se poncha su llanta. La persona se detiene, se orilla, pone sus señalamientos para indicar que está un auto detenido y desafortunadamente empieza un aire muy fuerte que sin darse cuenta le vuela sus anteojos. La persona tiene 6 dioptrías y ha perdido sus anteojos. Tal vez pueda cambiar la llanta, tal vez, pero les aseguro que esa persona difícilmente se avienta a manejar. Es muy probable que esa persona tenga que hablar, si no encuentra sus anteojos, claro, es muy probable que esa persona tenga que hablar a alguien para que le auxilie. ¿Por qué? Porque con 6 dioptrías de miopía no puede avanzar demasiado. Eso es lo que significa una discapacidad. Discapacidad significa el no poder hacer una actividad normal sin la dependencia de algo. Esa persona depende de sus anteojos. Esa persona depende de sus anteojos, por lo tanto, necesita ayuda. En ese sentido, si ustedes llegan a tener a una persona que tenga más de 6 dioptrías de miopía, siempre tenemos que darle la indicación de tener unos anteojos de emergencia. ¿Sale a manejar? Sí. ¿Usted maneja? Sí. ¿Y tiene algunos anteojos de repuesto en su automóvil o en su trabajo? ¿O utiliza lentes de contacto y tiene anteojos para descansar de los lentes de contacto? ¿O cuando sale de viaje lleva un estuche para sus lentes de contacto para poderlos limpiar o guardar si se le cae uno, si se le sale uno o algo? Ese tipo de cosas que a lo mejor el paciente no vislumbra,
lo tiene que hacer, lo tiene que visualizar, amigos, porque desafortunadamente muchos de nosotros no hacemos caso hasta que tenemos el problema. Yo les aseguro, este paciente que yo les estoy comentando es un paciente real. Es un paciente que yo tuve hace algún tiempo y que, pues, cuando llegó al consultorio se mandó a hacer sus lentes porque los perdió y me dijo, ¿sabe qué? ¿Me puede hacer otros para tenerlos ahí de repuesto para cualquier cosa? A veces ellos mismos se dan cuenta que sí los necesitan. Pero muchas veces nosotros, a veces tenemos que dramatizar con nuestros pacientes, no por venderles, amigos. O sea, sí, evidentemente sí les vamos a vender, pero no es venderles por venderles, es darse cuenta que ellos son dependientes de un problema visual. Y ese problema visual puede poner en riesgo su actividad, su vida incluso. Hablemos del astigmatismo. Ustedes deben de recordar que el astigmatismo es un problema refractivo que no permite la formación puntual de las imágenes. No existe un grado de acomodación que pueda permitir una imagen nítida. No existe. Evidentemente, una persona hipermétrope es posible que tenga menos problemas para la visión lejana que el miope. El miope, por el contrario, con astigmatismo va a tener poquito menos problemas de visión en la visión cercana, pero no significa que van a tener una visión nítida. Por lo tanto, al no tener una visión nítida, siempre van a tener estrés visual, siempre. Claro, los que no se corrigen, evidentemente. Una persona con astigmatismo, y se los digo porque soy paciente astigmata, sí podemos ver bien. Yo, por ejemplo, tengo -3 dioptrías de astigmatismo y sí, más o menos a una distancia como de unos 30 centímetros veo bien, sin mis anteojos, pero no veo excelente. Por lo tanto, para que el sistema visual no tenga ningún tipo de esfuerzo, es necesaria la corrección refractiva, porque de esa manera disminuimos al máximo el estrés visual. Otra situación que es también muy común, la anisometropía, la diferencia de visión entre el ojo derecho y el ojo izquierdo. Cuando nosotros tenemos una graduación importante mayor a 2 dioptrías, no solamente basta con corregir la metropía, no solamente basta con corregir la metropía, sino que se involucra otro factor importante, la diferencia de amplificación que ocasiona el lente de mayor poder versus el lente de menor poder van a someter a estrés a nuestro cerebro, porque el cerebro tiene una capacidad de amortiguar la diferencia refractiva entre un ojo y otro, pero esa es una capacidad limitada a un 3%. Cuando nosotros tenemos una imagen muy diferente de un ojo con respecto al otro, aunque ese paciente esté bien corregido con anteojos, ese paciente va a tener muchísimos problemas, sobre todo de integración binocular, debido a que no hay una correspondencia adecuada entre la imagen del ojo derecho y del ojo izquierdo. Yo quiero que ustedes observen en esta imagen cómo el ojo izquierdo del paciente es un poquito perceptualmente más pequeño que el ojo derecho. Realmente sus ojos son normales. Lo que pasa es que el ojo derecho tiene menos miopía que el ojo izquierdo y por esa razón es que se ve más pequeño el ojo izquierdo. Pero perceptualmente, este tipo de pacientes van a tener muchísimos síntomas. Por ejemplo, van a tener dolor de cabeza, a lo mejor desarrollan una posición anómala de cabeza, porque a lo mejor en una posición ven mejor que en otra, etcétera, etcétera. A su vez, este tipo de problemas pueden desarrollar problemas de tipo binoculares. Generalmente, los problemas binoculares, sobre todo cuando comienzan, ofrecen una gran cantidad de sintomatologías relacionadas al cansancio visual. Sobre todo, hablamos que el principal síntoma es la visión doble. Sin embargo, después de un tiempo, los pacientes con problemas binoculares dejan de tener esos problemas por arte de magia. Lo que pasa es que desafortunadamente el cerebro es selectivo. Bueno, afortunadamente o desafortunadamente, como ustedes lo quieran ver, pero el cerebro es selectivo. Si nosotros tenemos dos imágenes, el cerebro no puede y no se puede entrenar, ¿eh?
Esto no se puede entrenar. El cerebro no se puede concentrar en dos puntos separados. El cerebro tiene que elegir uno de esos dos. Si nosotros le presentamos dos imágenes, a fuerzas tiene que elegir una de esas dos y la otra la va a tener que suprimir. Al suprimirla, esto va a ocasionar muchos problemas, por ejemplo, de tipo estrábico, de los que voy a platicar ahorita más adelante. Hablábamos hace un momento que la edad es un factor de riesgo también. Como sabemos, la tonalidad de los músculos puede llegar a menguar después de ciertas edades. De hecho, muchos de nosotros lo empezamos a creer hasta que tenemos esas edades, ¿no? Cuando ya tenemos 40, 45 años, ya decimos, ah, caray, pues ya no es lo mismo, ya no es, ya, por ejemplo, una desvelada ya no la tolera uno como cuando tiene 20, 25, ¿no? Sino que a lo mejor una desvelada, pues ya me pega un poquito más de número de horas. A algunos, ¿no? Hay personas que son muy eh, enteras físicamente hablando y a lo mejor no tienen ese problema, pero habemos quienes sí podemos llegar a tener problemas y cuando tenemos cierto cansancio debido a la fatiga corporal, este cansancio también va a desarrollar una mayor cantidad de sintomatologías con el paso del tiempo. Eh, no estoy hablando de presbicia, ¿eh? Eso es aparte. O sea, el simple hecho de estar más grande, el simple hecho de tener más años, provoca que nos cansemos más. Yo quiero decirles, amigos míos, que esto es verdadero, o sea, no es un cuento de hadas. Eh, el descanso que uno tiene de adulto no tiene la misma repercusión que el descanso de un joven. Ya es importante notar que después de algunos años, el grado de cansancio va siendo crónico crónico, esto un cansancio crónico. Y a veces pasan varios días que una persona dice, me quiero recuperar y me voy a levantar muy tarde y no puede, no puede. O sea, ¿por qué? Porque el cuerpo también se acostumbra a un cierto ritmo, a un cierto nivel de levantarse, de estresarse, ¿no? El trabajo cercano. Hablemos de las personas que dedican una gran cantidad de tiempo en la visión cercana. Mantener la vista fija en un punto durante varias horas no es una naturaleza del ojo. El ojo generalmente siempre se tiene que estar moviendo, ve un punto y se va a otro, y va a un punto y se va a otro, y a otra, y a otra, y a otra, y a otro. Esa es la naturaleza del ojo. El ojo es explorador, el ojo es chismoso, le gusta andar viendo de aquí, de allá. Pero cuando nosotros por alguna actividad lo obligamos a permanecer un tiempo fijo, el ojo tiene una naturaleza muy interesante. Sí, mantiene una vista fija, deja de parpadear, las pupilas se contraen si el objeto es cercano, se agudiza la visión y se dedica una gran cantidad de energía ahí. Pero esa actividad debe permanecer durante un poco tiempo, porque el ojo tiene que volver a su naturaleza. Pero lo que ha pasado a raíz de la llegada de los dispositivos electrónicos como las computadoras, los teléfonos celulares, las laptops, etcétera, es que hemos obligado a nuestro ojo a permanecer en esa posición por horas y horas y horas. Y eso ocasiona que la frecuencia de parpadeo disminuya 2/3. Una persona normal debe de parpadear entre 12 y 15 veces por minuto. Cuando hablamos con una persona cara a cara, parpadeamos y parpadeamos y parpadeamos. Pero cuando estamos en la computadora sin darnos cuenta, parpadeamos entre 3 y 5 veces por minuto, lo cual significa que nuestra superficie ocular queda seca durante un periodo importante. Y esto ocasiona una parte de irritación ocular, sensación de resequedad, sensación de arenilla, sensación de cuerpo extraño, fatiga ocular. Y evidentemente esto también puede llegar a ocasionar otros síntomas como por ejemplo dolor de cabeza, ardor, dolor, frotar los ojos, etcétera. Como sabemos, la lágrima que falta en esos momentos en nuestra córnea, en nuestro ojo, pues no solamente se encarga de lubricar,
No, tiene otras funciones, tiene muchísimas funciones. Tiene funciones ópticas y funciones fisiológicas. Por ejemplo, sabemos que la lágrima es un sistema de protección. Posee una serie de protectores de proteínas y de inmunoglobulinas que le brindan protección al globo ocular. Si la lágrima se reseca, si la lágrima se evapora, perdemos también esa protección. Y por lo tanto, los ojos resecos están más propensos a infecciones que los ojos que tienen una lágrima íntegra. Nos provee también de un cierto nivel de protección. Es necesario que haya lágrima para que las células epiteliales que normalmente se descaman sean eliminadas a través del barrido palpebral y de la lágrima y que nuevas células epiteliales estén creciendo sobre la superficie ocular. También recordemos que la lágrima es nuestra principal fuente de oxígeno para la córnea. Si nosotros disminuimos los niveles de lágrima, estamos también aumentando el nivel de hipoxia en ese ojo. No necesitamos ser usuarios de lentes de contacto para tener hipoxia. Simplemente con el simple hecho de no parpadear, ya estamos teniendo un cierto nivel de hipoxia. Por lo tanto, también otro de los fenómenos que se llega a alterar es la distribución de nutrientes. Como dijimos, una lágrima sana tiene cerca de 497 diferentes tipos de proteínas. Y si nosotros dejamos de parpadear, estamos dejando de enviar nutrientes a nuestra córnea que necesita para mantener sus funciones vitales. Por lo tanto, el dejar de parpadear es muy peligroso. Bueno, pues el panorama no es alentador en ese sentido, amigos. Hay una serie de consecuencias, porque si nosotros no utilizamos nuestra corrección visual, pues el paciente puede llegar a tener bueno, más bien, si el paciente deja de utilizar su corrección visual, el paciente puede poner en riesgo, puede incrementar los riesgos en sus consecuencias. Primero, los problemas refractivos, especialmente los que son superiores a 3 dioptrías, van a impactar el desempeño a corto y a mediano plazo. Inmediatamente, o sea, yo me quito mis lentes y no puedo hacer mi actividad. Eso es ahorita, ¿de acuerdo? Los problemas visuales de tipo bajo podrían ocasionar que yo pueda hacer una actividad ahorita, y es más, a mediano plazo, pero a largo plazo voy a tener mayor cantidad de sintomatologías. Una de las consecuencias que puedo llegar a tener cuando no utilizo mi corrección óptica, especialmente cuando tengo problemas mayores a 3 dioptrías, es desarrollar la ambliopía. La ambliopía, amigos, ustedes saben que es un problema en el cual la agudeza visual se va deteriorando progresivamente. Por fortuna, si se detecta a tiempo la ambliopía, se puede dar un tratamiento que normalice esta situación, pero si nosotros tenemos a una persona que nunca en la vida ha utilizado graduación y que esa graduación es importante, es muy pobre el pronóstico, amigos. O sea, si ustedes llegan a tener un paciente que le hacen el examen visual, el mejor examen visual, y que ustedes se dedican todo un tiempo muy, muy específico para sacar la mejor graduación de ese paciente y el paciente no mejora su agudeza visual a una situación normal y ese paciente ya es grande, amigos, es muy difícil que ese paciente logre una mejoría en su visión. ¿Por qué? Porque el sistema sensorial ya está desarrollado, ya se desarrolló mal, pero ya se desarrolló. Por lo tanto, no tiene una buena posibilidad. Aquí tenemos que ser muy enfáticos en informar a la comunidad que entre más temprano sea la revisión de un paciente, mejor pronóstico podríamos tener ante problemas como de tipo refractivo que puedan llegar a desencadenar la ambliopía. Otro problema que se puede llegar a tener es la supresión. Cuando tenemos problemas de tipo binocular, lo que mencionábamos hace un momento, que un ojo deje de aportar información al cerebro, a eso se le denomina supresión. Cuando tenemos un ojo con una supresión, ese ojo
paulatinamente puede llegar a desencadenar el estrabismo. El estrabismo sería cuando uno de los ojos no está dirigido hacia el objeto de interés y por lo tanto no hay una visión coordinada. En muchos casos, el estrabismo se puede corregir aquí, a diferencia de la ambliopía. Generalmente el estrabismo tiene mejor pronóstico que la ambliopía. También depende de la etiología, porque, por ejemplo, si tenemos un estrabismo, pero de tipo muscular, donde haya una lesión en alguno de los músculos, bueno, aquí sí es muy probable que una terapia visual no ofrezca alguna alternativa favorable o que vaya a ser inmediata. Pero cuando estamos hablando de un problema de tipo refractivo, los problemas de tipo refractivo generalmente tienen mejor pronóstico que los que son musculares. Bien amigos, pues ya me cansé de darles puras malas noticias. Ahora vamos a hablar de las buenas noticias. Afortunadamente hay cosas que podemos hacer nosotros y por nuestros pacientes para disminuir el grado de discapacidad. Primero, siempre, siempre y nunca es negociable. Cada paciente que tenga un error refractivo debe corregir su error refractivo. Esto no es negociable, amigos. O sea, una persona que tenga graduación, llámese un 0,25 o llámense 20 dioptrías, esa persona tiene que utilizar su refracción. El utilizar la refracción completa y durante todo el día va a disminuir los niveles de estrés visual y por lo tanto la imagen que se va a presentar va a ser una imagen correcta y sin esfuerzos adicionales. Ojo, quiero dejar claro que el utilizar la refracción no significa que la persona no se va a cansar. Esto es ilógico. ¿Por qué? Porque la actividad visual es una actividad física. Si una persona lee durante 8 horas, aún con sus anteojos, por supuesto que se va a cansar. Pues es un humano. Todos nos cansamos. Es más, es por ejemplo como si yo les dijera, eh, una persona que tiene sobrepeso, si camina 10 kilómetros, se va a cansar. Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque no solamente está cargando el peso que le corresponde, sino que está cargando el peso adicional. Pero una persona que está en su peso, si camina 10 kilómetros, también se va a cansar. ¿Por qué? Porque es una actividad física. Solamente que la diferencia entre el primero y el segundo es que a lo mejor la persona con sobrepeso se va a cansar a los 2 kilómetros y a lo mejor la persona que está en su peso a lo mejor va a empezar a sentir cansancio a los 8 kilómetros. O sea, la diferencia entre uno y otro es que el tiempo de presentar los síntomas va a cambiar radicalmente. Número 2, lubricar los ojos frecuentemente. Utilizar un buen lubricante, preferentemente aquellos que perduran durante varias horas. Por ejemplo, hay lubricantes que son muy económicos. Es muy bueno que sean económicos porque están al alcance de todos, pero el que sean económicos significa que su tiempo de permanencia no es igual. Posiblemente un lubricante económico vamos a tener que estarlo instalando cada 2 horas. Y a lo mejor un lubricante que no son tan económicos, pero que su fórmula queda con mayor adhesión al ojo, es probable que necesitemos solamente 2 o cuando mucho 3 instalaciones durante el día. ¿De acuerdo? Entonces, esto ayuda a disminuir muchísimo los problemas relacionados a la resequedad, a la desnutrición ocular. De hecho, hay algunos lubricantes que tienen vitaminas por si no lo sabían, hay algunos que tienen vitaminas, por ejemplo, bueno, no estoy aquí para dar un comercial, pero si ustedes me lo permiten, hay uno que se llama Artelac Rebalance. El Artelac Rebalance tiene vitamina A, y bueno, pues eso ayuda también a fortalecer las barreras fisiológicas de nuestra córnea. Siguiente recomendación, descansar 20 segundos por cada 20 minutos de trabajo. Eso es algo muy bueno. De hecho, amigos, nosotros necesitamos una pausa durante el día, ¿no? Estamos trabajando, hacemos una pausa. Bueno, nuestros ojos también son parte de nuestro cuerpo.
Hay una regla que la Academia Americana de Optometría recomienda que se llama la regla del 20-20-20. Descansar 20 segundos por cada 20 minutos de trabajo observando un objeto a 20 pies o cerrando los ojos durante 20 minutos. Esto nos permite reiniciar nuestro trabajo con mayor nitidez y concentración. Por lo tanto, apliquen y recomienden la regla del 20-20-20. La postura en el trabajo es importantísima. Tener una postura donde no esté estresado mi cuello. Si yo, por ejemplo, tengo mi monitor muy arriba de mi línea visual de mirada, voy a tener mi cabeza apuntando hacia arriba y esto me va a generar problemas de tipo musculoesquelético. Si mi computadora está demasiado abajo, va a suceder lo mismo. Una computadora debe estar aproximadamente por debajo de la línea media de visión. Los brazos del paciente para el teclado deben de tener un ángulo ligeramente mayor a 90 grados. Igualmente las rodillas no deben de estar con un ángulo cerrado, deben de estar abiertas, es decir, la punta de los pies no debe de meterse más allá de la rodilla, porque esto puede ocasionar problemas o dolores en las rodillas. Igualmente la espalda bien apoyada en el respaldo. Yo sé que nosotros no somos ergólogos, pero como parte del optometrista es importante cuidar la postura de trabajo, por lo menos recomendarlo. Ya si alguien quiere una asesoría más especializada, bueno, pues ya podría consultar a una persona que se dedique a la ortopedia, ¿no? La visión durante el trabajo importa muchísimo también la iluminación. La iluminación debe ser buena, debe de estar combinada entre la iluminación artificial y la luz natural. Por ejemplo, si utilizamos la computadora, la iluminación del monitor no debe de ser mayor ni menor a la del ambiente, a la del ambiente que está alrededor de la persona. Por ejemplo, si yo tengo un cuarto muy iluminado, mi pantalla debe estar muy iluminada. Si yo tengo un cuarto que está bajando mucho la iluminación, tengo que ir regulando, disminuyendo la iluminación de mi monitor a fin de mantener equilibrado. Recomendar, amigos, revisar los campos visuales, pero no solamente nosotros, sino también decirle al paciente que ellos mismos se autorrevisen. ¿Cómo podemos hacer esto? Una prueba de confrontación, amigos. Por ejemplo, algo muy sencillo. Si, por ejemplo, le dijeran al paciente, viendo el punto que estoy teniendo en el centro de la pantalla, díganme, si tapando el ojo izquierdo, con el ojo derecho puedo ver las 4 esquinas de la pantalla del monitor. No, pues que sí, muy bien. Si me falta una o me faltan dos, eso ya me habla de una posible reducción de los campos visuales. Digo posible porque recuerden ustedes que esta no es una prueba que diagnostica, es una prueba gruesa para determinar si el paciente tiene algún problema con su visión. También podríamos preguntarle al paciente si se ha percatado que choca con los objetos habitualmente. Si la persona choca con los objetos y eso no lo ocurría antes, probablemente hay algún problema de tipo de campo visual. La revisión de los anexos, amigos, precisamente por esa razón vamos a tener el tema el siguiente jueves de anatomía. Es muy importante realizar la revisión de los anexos oculares. Los anexos oculares forman parte de la función visual. Por lo tanto, aunque los anexos no son el sistema visual, sí lo impactan, ya sea positiva o negativamente. Si nosotros tenemos un anexo que no está cumpliendo correctamente con su función, también es importante detectarlo. Ojo, a lo mejor nosotros no podemos dar el tratamiento, pero sí podríamos llegar a dar una identificación de algún problema en alguna zona específica. Revisión de los movimientos oculares y de la función pupilar. Esto también es muy importante, no solamente para nosotros como optometristas. Es una prueba que, por ejemplo, la hacen los neurólogos. Los neurólogos pueden determinar si hay problemas cerebrales importantes que necesiten una atención incluso quirúrgica. Eso significa que si nosotros hacemos una valoración adecuada de estos elementos durante la consulta, podríamos incluso llegarle a salvar la vida a una persona. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante
conocer todo el sistema motor que implica la revisión ocular. También algo que debemos de acostumbrar a nuestros pacientes. Nosotros sabemos que recomendamos un examen de la vista anual, nosotros, pero a veces los pacientes lo han escuchado. Pero si nosotros sacamos un promedio, déjenme decirles que solamente en México el 40% de la población se revisa la visión. Pero no solo eso, ese 40% que se revisa la visión acude en promedio cada 4 años a consulta. El promedio de consultas de cada 4 años. Esto lo tenemos que cambiar, amigos, lo tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que decirle a nuestros pacientes que no solamente es el utilizar lentes, que son muchos más factores. Por ejemplo, a lo mejor nosotros no podemos dar tratamiento, pero sí podemos detectar muchas cosas. Por ejemplo, podemos detectar enfermedades oculares. Fíjense, a mí me gustaría mucho que ustedes tuvieran la oportunidad de ver en YouTube un video que se llama Parásitos Asesinos y pónganle después de eso canis, así de como de canino, canis. Hay un capítulo en el cual un optometrista detecta un problema retiniano a causa de un parásito y este parásito, pues evidentemente en ese programa lo detienen, pero lo importante es que no se habían dado cuenta de que había un parásito y si no se hubiese detenido, era muy probable que ese parásito se pudiese haber ido a otras zonas del cuerpo, como por ejemplo el cerebro o el corazón. La mayoría de los problemas de muerte por parásitos es por ataques en el corazón. Hay parásitos en el corazón. Entonces, poder hacer una valoración optométrica adecuada podría salvar la vida de una persona, amigos. Por lo tanto, importante considerarlo. Muy importante también recomendarle a nuestros pacientes que conozcan la salud ocular de la familia. ¿Cuántas veces hemos tenido a personas que pues no conocieron a sus papás o a uno de sus papás o a personas que tienen a sus papás pero que no saben la historia clínica de sus padres? Entonces, para que esto disminuya, tenemos que recomendarle a nuestros pacientes que se involucren conociendo la historia médica de su ascendencia, especialmente padres, abuelos, bisabuelos. Eso sería muy bueno. Contar con mayor cantidad de información nos permite disminuir o por lo menos alertarnos de los posibles riesgos que pueda llegar a tener una persona en el futuro. Por ejemplo, todos los que tenemos el antecedente de diabetes, sabemos ahora que debemos de cuidar nuestro peso, nuestra alimentación, nuestra actividad física. Esto antes no sucedía. O sea, si antes había una persona que tenía diabetes y sus hijos sabían que tenían diabetes, no hacían nada para cambiarlo. Eh, no tengo mucha oportunidad ahorita, pero hace algunas semanas me tocó ver a un paciente al cual le explicaban eh, todo lo que desayunaba por día. Le preguntaban, era un albañil diabético, y le preguntaban, a ver, díganos, ¿usted qué desayuna habitualmente? Y decía, bueno, pues cuando me voy a trabajar, no me da tiempo de desayunar. Lo que voy en el camino, en la tienda, me compro unas papas, un gansito y una Coca-Cola. Entonces, sacaban el equivalente en azúcar de cada uno de esos tres productos, de la Coca-Cola, del gansito y de las papas. Decía aquí, mire, la Coca-Cola de 600 mililitros tiene 18 gramos de azúcar y le ponían en cucharadas en un recipiente los 18 gramos. Lo del gansito son 24 gramos de azúcar. Y las papas pues, tienen muy poco azúcar, tienen un gramo, se lo ponían y le mostraban en un vaso lo que se llevaba todos los días de azúcar a su cuerpo. Medio vaso de azúcar en la mañana. Y si a eso ustedes le sacan la cuenta durante 15 años, ¿cuánta cantidad de azúcar se llevó esa persona sin darse cuenta? A veces así tenemos que explicarle a los pacientes las cosas para que las hagan evidentes y se den cuenta que pues lo que tenemos de alimentación es muy malo. Y de hecho, el siguiente punto es,
precisamente eso, cuidar la alimentación. Amigos, recomienden, por favor, recomienden todo lo que tenga omega 3, todo lo que tenga omega 3. El omega 3 es uno de los alimentos más importantes para la función visual. Adicional a esto, sí, tenemos la vitamina A, la zeaxantina, todo eso, pero el omega 3 es uno de los alimentos más completos para la función visual. Verduras verdes, pescados, especialmente los de color azul, frutas, recomienden las frutas que tienen coloraciones azules, porque esas tienen antioxidantes especiales para la visión, que nos ayudan a retrasar los efectos relacionados a la degeneración macular. Por lo tanto, una buena alimentación va a ser importante. Desafortunadamente, el tener una mala alimentación puede ocasionar riesgos no solamente en los ojos, sino en la salud en general. Problemas de diabetes, problemas de hipertensión, problemas de esclerosis múltiple, etcétera. Todos esos problemas relacionados con la alimentación van a ocasionar muchísimos problemas. Si nuestra actividad lo amerita, tenemos que buscar un anteojo especial para esa actividad. Por ejemplo, amigos, si yo tengo un paciente que utiliza la computadora durante 8 horas, recomienden un anteojo para esas 8 horas. Si la persona termina de trabajar, que deje sus anteojos ahí, que se ponga los que utiliza habitualmente, pero para el trabajo, un anteojo de protección, si es un obrero que utilice gogle de protección, si es un chofer que utilice un anteojo, pues ahí tiene que utilizar diferentes, ¿no? Tiene que utilizar un lente de sol graduado, polarizado de preferencia, tiene que utilizar un lente claro con antirreflejante para manejar de noche, tiene que utilizar un lente con tinte amarillo para manejar en penumbra o en niebla, etcétera, etcétera. Si vamos a recomendar un anteojo de sol, amigos, tenemos que verificar que nuestros anteojos tengan una protección contra la radiación ultravioleta. Debemos de garantizar que haya una protección por lo menos del 99% contra la radiación ultravioleta. Eso es una regla de la FDA. La FDA menciona que los lentes diseñados para protección solar, adicional a esto, deben de tener por lo menos un 99% de protección ultravioleta, ya que si esto no ocurre, sería peligroso utilizar un lente de sol. ¿Por qué? Porque un lente de sol provoca que la pupila se dilate y si no protege contra la radiación ultravioleta, estamos permitiendo que entre mayor cantidad de radiación y esto puede dar a mediano o a largo plazo alguna complicación ocular. Dejar de fumar, amigos, el tabaco ocasiona un problema muy importante en el nervio óptico de envenenamiento. También algunos estudios recientes muestran que está asociado a la presencia de cataratas y daños en la mácula. Por lo tanto, el disminuir o evitar fumar ayuda a disminuir estos factores de riesgo. Ya habíamos mencionado la regla del 20-20-20, perdón, esta diapositiva se me duplicó. Lavar las manos y en caso de usar lentes de contacto, hacer el correcto ciclo de limpieza y de desinfección que recomienda el fabricante. Y finalmente, amigos, si está dentro de nuestras posibilidades el concientizar a los trabajadores, por ejemplo, si a ustedes les toca ir a una empresa a hacer exámenes visuales, si ustedes mismos son empleados de una empresa, hay que hablar del trabajo, hay que ubicar las zonas de seguridad, hay que, por ejemplo, si la persona tiene una actividad en donde se involucra el poder tener algún accidente, debe de existir equipo de atención a ojos, al cuerpo, por ejemplo, regaderas, lavabos. Hay algunos lugares donde tienen lavadores de ojos, etcétera, deben de identificarse. Todos esos lugares deben de estar bien señalizados con la finalidad de tener la mayor posibilidad de saber qué hacer en caso de algún accidente. Amigos, yo quiero agradecer infinitamente el valor de su atención. Gracias por haberme acompañado en esta primera sesión del programa de Academy de LensBest. Espero que esta sesión haya cumplido con el objetivo. Estoy abierto a escuchar sus preguntas, sus comentarios. Si alguien quiere participar, por favor, con toda confianza,
Eh,